Te damos gracias, Dios mío, por todo lo que has hecho tú en nuestras vidas. Te damos gracias porque tú eres fiel, justo, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor Padre. Venimos delante de tu presencia. Lo hacemos con acción de gracias, dando honra, gloria, alabanza a ti, Señor, reconociendo que tú eres la fuente, Padre amado, de todo lo que el hombre y la mujer necesitan en esta tierra. Padre, a ti sea la gloria en esta hora, Dios mío, a ti sea la alabanza, la adoración. Bendecimos, Dios mío, tu santo nombre, así también a cada uno de tus hijos, aquellos que han llegado, Dios mío, esta tarde a honrarte, a exaltarte, a bendecirte, glorificarte, Señor. Bendecimos, Padre amado, aquellos que están a través de la radio, a través de las redes, a través, Dios mío, Señor, poderoso Dios de la emisora radial, bendice grandemente sus vidas. Padre, que tu palabra hoy día alcance lugares, Dios mío, a donde quizás, Señor, tu palabra no está llegando. Allí tu palabra sea corriendo, glorificándose. Allí tu palabra sea obrando en medio de aquellos lugares, Señor. Padre, glorifícate en cada rincón, en cada lugar, en cada hogar, en cada vida, Señor. Padre, que tu palabra hoy día, Señor, traiga claridad, traiga, Dios mío, ese conocimiento tuyo, esa revelación tuya, ese poder tuyo que viene a través de ella, Dios mío, para poder caminar en obediencia, para poder caminar, Dios mío, no conforme a nuestros principios, sino, Dios mío, a los principios que tú has establecido en tu palabra para el creyente, para todo aquel, Dios mío, que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Padre, bendecimos, Dios mío, todo lo que tú estás haciendo, damos gracias por ello. Padre, declaramos este lugar zona santa, declaramos tu ambiente, Señor, declaramos tu presencia, tu palabra en medio nuestro. Padre, te honramos en este lugar, te exaltamos, Rey, y damos toda la alabanza a ti. Padre, coloca palabras sabias, palabra, Dios mío, Señor, sazonada, Dios mío, para hablarle a un cansado, a un abatido. Señor, en el nombre de Jesús te pido, usa mi vida en este día, Señor, dame la sabiduría, el entendimiento, la claridad, Señor, para poder hablar de lo tuyo, y así, Dios mío, como cuerpo, como iglesia de Cristo, seamos edificadas, seamos enseñadas, instruidas y preparadas, Señor, para estar presta a responder para toda buena obra. Padre, gracias te damos en esta tarde, recibe tú la alabanza, recibe tú la adoración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Toma asientito, por favor. Te saludo en esta tarde, que Dios le bendiga, que Dios bendiga su vida. Amén. Saludamos a los que están a través de la radio, a través de la 105.5 en el dial FM Estéreo. Les saludamos a usted que está allí a través de la aplicación Radio Corporación Victoria. Así también a usted que está allí a través del Facebook Live, Iglesia CTV Victoria. Dios les bendiga. Saludamos a los hermanos que están en su trabajo, en el campo. A todos aquellos, cierto, que están en su trabajo, quizá en la locomoción colectiva a esta hora. Ya les saludamos, les bendecimos, les acompañamos a través de este culto, cierto, presencial, ya reunido con un grupo de hermanos acá en este lugar, y así también llegando ya a su hogar a través de la radio y a través de las redes sociales. Quiero empezar diciéndoles que si hay algo que usted y yo no podemos escoger, son las circunstancias y las situaciones que nos tocarán enfrentar a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántos saben que usted y yo no podemos escoger lo que nos viene? ¿Cierto? Hay situaciones. ¿A cuánto les gustan los problemas? A nadie, ¿cierto? ¿Eso lo puede escoger usted o no? Usted dirá, sí, pastor, yo lo puedo escoger. No, no lo puedo escoger, llegan solos. Los problemas usted no tiene que llamarlo, pero le he dicho siempre que esos llegan solitos. Y cuando vienen, y a usted y a mí, no nos pillan parados, no nos pillan de pies, no nos pillan caminando en una palabra conforme a lo que Dios establece, lo pueden derrumbar, lo pueden botar. Amén, porque los problemas de alguna u otra forma vienen a desgastar a la persona. Decía yo, problemas y situaciones que usted y yo enfrentamos o enfrentaremos, que a lo mejor no lo podemos o no los podremos escoger. Pero si hay algo que usted y yo podemos escoger, y ya se lo he dicho antes, ¿y sabe qué es? Es la actitud con la cual podemos responder a esas situaciones. Es la actitud con la cual usted y yo podemos responder a esas situaciones que enfrentamos. Amén, los problemas quizá usted no los puede escoger, pero sí usted puede escoger cómo responder a ellos. Si alguien a usted lo va a agredir, usted puede escoger responderle o no responderle, ¿o no? Si alguien lo va a ofender, usted puede escoger ofenderlo de vuelta o no. O sea, quizá usted no puede evitar la ofensa, pero sí usted puede evitar cómo responder a ella.
Amén. Y eso indica y enseña y muestra también la madurez de cada persona, a cómo usted y yo enfrentamos y respondemos en los momentos de presión, porque es ahí donde se ve realmente el hombre y la mujer, en cómo usted y yo respondemos cuando la situación se ve más o menos negra. Amén. Muchas veces dice, hoy me apareció el hombre viejo. No, si el hombre viejo no tiene por qué aparecerle. Lo que usted tiene que tener es una buena respuesta, una respuesta sabia para enfrentar la situación. Amén, porque el hombre viejo se supone que cada día lo crucificamos, lo llevamos a la cruz. Amén, a la cruz de Cristo. ¿Sí? Y es el hombre interior el que tiene que activar, desarrollarse, crecer, vivificarse cada día en nosotros. Por eso siempre usted y yo vamos a escoger cómo responder a los problemas o a las situaciones que enfrentemos, porque a lo mejor no vamos a poder escoger las circunstancias, le decía yo, cierto que vamos o que nos tocará enfrentar, pero escúcheme bien lo que le voy a decir, porque usted y yo sí podemos escoger. Diga conmigo, yo puedo escoger cómo responder, repita conmigo, cómo responder a lo que enfrento o a lo que me toca vivir cada día. Claro, usted tiene esa decisión. Walter, nadie puede decidir por ti. Hermana María, nadie puede decidir por usted. Usted tiene que aprender, cierto, todos crecimos, nos desarrollamos, fuimos enseñados, pero usted cuando ve un momento de opresión, un momento difícil, usted tiene que saber cómo elegir, cierto, responder a esa situación, porque si no, esa misma respuesta que usted tenga para esa situación, en vez de sacarlo de la situación, a lo mejor en el momento lo saca, pero más adelante le puede traer un problema mayor, ¿o no? Claro, por eso es importante saber cómo usted y yo elegimos. Ya, cómo usted y yo elegimos o cómo nos vamos a comportar en medio de esas situaciones. Y cuando sus actitudes son correctas, usted puede llegar a influenciar, cierto, a través de esas actitudes a otras personas que usted ama y lo rodean. Claro, si usted tiene actitudes correctas, usted puede influenciar a través de eso y quizás sin tener que hablar. Usted puede decir, oye, increíble cómo respondió él, de verdad que me llamó la atención. Oye, me sorprendió lo que él hizo. Y muchas veces sus palabras ni siquiera usted, sus palabras no se van a escuchar, pero sí sus actitudes, ¿o no? Porque sus actitudes van a hablar por usted. Usted sabe que ni por más que nosotros queramos esconder algo, ocultar algo, de alguna forma nuestras actitudes lo van a reflejar. De alguna forma siempre nuestras actitudes van a reflejar lo que usted y yo somos. Amén. Hay una ley de Murphy que dice que muchas veces nuestras palabras se van a escuchar tan fuerte que, nuestros hechos se van a escuchar tan fuerte que nuestras palabras ni siquiera se van a oír. Porque eso es lo que de alguna forma también, cierto, refleja el cristiano. El cristiano tiene que reflejar la vida de Cristo en él. ¿Sí? Si usted y yo estamos reflejando la vida de Cristo en nosotros es porque estamos alcanzando un fruto. Acuérdese que Pablo dice, hayan pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, el sentir que tiene que haber en nosotros no es el del vecino, el del pastor, el del amigo, es el de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén, para poder mostrar la vida de Él también. Y esas mismas personas, le decía yo, que lo rodean también podrán influenciar en su vida, porque sus actitudes serán también correctas como las que usted también tuvo con esa persona. Porque todos hemos escuchado o leído que Dios no se agrada tanto en los sacrificios, sino en que lo obedezcamos, ¿o no? ¿Cuántos saben que podemos hacer muchas cosas, conocer muchas cosas, hablar muchas cosas, pero si no hay obediencia, no hay nada? Diga conmigo, no hay nada. Dios no se agrada en que usted y yo hagamos miles de cosas. Lo que Dios se agrada es que usted haga una o dos cosas, pero que la haga en obediencia. Amén, porque podemos hacer muchas cosas, pero como nosotros las queremos hacer. Y acuérdese que ya no es su voluntad, es la voluntad de Dios la que buscamos nosotros llevar a cabo, ¿o no? Sí, claro, nosotros ya estamos muertos a nuestra voluntad, morimos a la nuestra para decir, Señor, ayúdame, dime qué tengo que hacer. Amén, y cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, usted está respondiendo en fe. Sí, yo no puedo decir, no, yo tengo fe, pero haciendo mi voluntad, cualquiera. Imagínese usted haciendo lo que usted quiere hacer y dice, no, pues yo tengo fe total, yo hago las cosas como yo quiero. No, la fe responde a la palabra de Dios. Acuérdese que la fe viene por la palabra, viene por el oír y el oír por la palabra. Amén, y la fe que Dios puso en usted va a responder a esa palabra, a la palabra de Dios, no a lo que yo quiero pensar, no a lo que yo quiero hacer, no a lo que yo no sé, quiero alcanzar, sino que va a responder a la palabra de Dios. Decía yo, no se agrada tanto Dios en los sacrificios, sino en que lo obedezcamos. Por eso la Biblia nos habla en Deuteronomio de las consecuencias de obedecer y las consecuencias de no hacerlo. ¿Usted sabe que hay consecuencias por obedecer? Y hay consecuencias por no hacerlo. Claro, las consecuencias de obedecer, ¿cuáles son? Que todo lo que Dios a usted le habla se cumpla en su vida.
¿Cuáles son las consecuencias de no obedecer? Caminar bajo mi propia voluntad y al final, vuelvo a repetirle, al final, como yo tomé esa decisión, ¿qué es lo que me va a traer después? Algo que Dios nunca me envió. Algo a lo cual caminé solito yo. Algo a lo cual me fui solito yo. ¿Me entiende por qué? Porque hay respuesta. Es como efecto, causa y efecto. Amén. Hay algo por lo cual se produce algo. Ya sea para bien o ya sea para mal. La Biblia dice que bendito serás si obedeces. Pero también la Biblia dice que maldito serás si desobedecieres. Ahora, ¿por qué es importante tener fe? Escúcheme bien. Porque es importante tener fe, pero más importante es obedecer. Ahora usted dirá, pastor, pero Cristo ya cargó mi maldición. Claro que sí, porque esto no es un asunto de lo que haya hecho Cristo. Es un asunto de la respuesta que tengo yo a la palabra que Dios me da. Acuérdese que la palabra es el camino que Dios trazó para que usted y yo caminemos a través de ella. Y si usted y yo caminamos a través de esa palabra, caminamos en bendición. ¿Me escuchó? Si usted y yo caminamos en esa palabra, caminamos en bendición. Esa es mi convicción, esa es mi fe. ¿Por qué esa es mi fe? Porque eso es lo que Dios dice y establece por su palabra. Por eso que es lo que se establece en mi vida. Amén. Yo respondo conforme a lo que Dios me habla, conforme a lo que Dios me enseña. Ahora cuesta, claro que cuesta, pero hay que responder conforme a esa palabra porque ese es el camino en donde tú y yo caminamos en bendición. Si lo hacemos de otra forma, empezamos a caminar como caminaba el hombre fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo caminaba? En maldición. Fuera de la voluntad de Dios. El hombre fue sacado de la presencia de Dios, caminó en maldición. ¿Hasta cuándo? Caminó, la tierra fue maldita. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el postrer Adán, Jesucristo. Amén. A arreglar lo que el hombre había desarreglado. A restaurar todas las cosas para que usted y yo volviéramos a la presencia de Dios. Por eso le decía, porque es importante tener fe, pero más importante es tener la actitud correcta. Más importante es obedecer a través de esa misma fe. Porque ¿de qué le sirve a usted decir que usted y yo tenemos fe y que Dios nos habla? Si la característica de la fe es obedecer a lo que Dios nos dice. Imagínese a alguien diciendo, no, Dios, a mí Dios también me habla y resulta que su vida, sus actos, su forma, su manera de comportarse, su manera de ser es muy diferente a lo que establece la Biblia. O sea, eso quiere decir entonces que tiene otro Señor. No se ha dado cuenta, pero tiene otro Señor. ¿Sí? Porque la característica de la fe es obedecer a lo que Dios me dice, no es a cualquier cosa. Por eso la fe tiene un fundamento. Y el fundamento es la Escritura, es lo que Dios estableció. Porque usted y yo podemos tener fe. Yo tengo fe, pastor, me voy a tirar del 7º piso abajo, hermano, se va a reventar. Ni por mucha fe que tenga se va a quedar como un guatapica, su pedazo. Capaz que suene abajo. ¿Por qué? Porque la fe tiene un fundamento, por eso es importante aquello, porque hay gente que muchas veces envuelta por tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque creen en todo, pero no en lo que Dios establece. Porque cuando usted cree en lo que Dios establece, sus ojos son abiertos, el velo cae. El velo cae, por eso usted puede ver las cosas con más claridad, lo que antes no entendía. ¿Verdad? Tantas veces había oído esto y ahora lo entendí. Algo cayó de usted que lo permitió ver, que le permitió ver lo que Dios quería mostrarle, lo que Dios le hablaba. Por eso es importante aquello. Decía, si la característica de la fe es obedecer lo que Dios habla. Entonces el primer paso es tener fe para agradar a Dios, pero el segundo paso, escúcheme bien, requiere una actitud de obediencia. Sin fe sabemos que es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Pero el segundo paso requiere una actitud de obediencia nuestra. ¿Sí? De obediencia nuestra. El segundo paso requiere una actitud de obediencia nuestra, porque yo puedo tener fe. Y si no obedezco, esa fe de nada me sirve. Esa fe de nada me sirve. Lo dice el libro de Santiago, no vamos a ir ahí, pero lo dice Santiago. Claro. El segundo paso requiere una actitud de obediencia de parte de usted para responder a la palabra de Dios. Y ya no como usted quiere, sino en obediencia. Ese es el segundo paso, responder a la palabra de Dios. No me gusta. Me confrontó. Parece que el pastor me hablaba a mí. Y no era el pastor hablándome a mí. Era Dios confrontando lo que estaba malo en él. ¿Me entiende? Y cuando yo tengo la actitud de humillarme a la palabra, de humillarme a lo que Dios está hablando, ¿sabe lo que sucede? La Biblia dice, escuche bien, no me enaltezco yo, sino que la Biblia lo enaltece a ustedes. Del Dios, ese Dios que estableció su palabra lo enaltece a usted. Al que se humilla,
¿Quién lo exalta? Dios lo exalta. ¿Y por qué lo exalta? Porque se puso bajo el orden de la palabra de Dios, bajo la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Cuando usted se pone bajo la voluntad de Dios, usted no tiene que preocuparse de mostrar nada. Hay alguien que va mostrando los frutos en usted. Hay alguien que a usted lo va posicionando. Hay alguien que a usted, mire, escúcheme bien, lo va posicionando. Claro, y así como lo va posicionando, hermano, también va haciendo con usted que su vida pueda ser luz, que usted pueda brillar en medio donde está. Pero imagínense de qué vale nosotros tener, no sé, tener muchos currículum, muchos nombres, muchos títulos, si su vida no alumbra a nadie. ¿O no? Es fuerte, ¿no? No. Si es lo que dice la Escritura, son principios básicos. ¿De qué vale que usted y yo tengamos títulos? A mí el Espíritu Santo me mueve para acá. Oiga, pastor, me coloca hasta ala. Si no me sujeto a nada. ¿Usted cree que el Espíritu Santo se contradice con lo que está escrito? ¿Nos dice la Biblia que aquí está la profeta mayor? Entonces, cuando usted está sentado ahí escuchando la palabra, ¿quién le está hablando? Por medio de su profeta, ¿no? Que es la palabra. No puede haber otro espíritu ministrando allá al mismo tiempo. Entonces hay algo que no es de Dios. ¿O no? Hay algo que es contrario, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero cuando nosotros no conocemos aquello, recibimos cualquier cosa. Por eso la Biblia dice que Satanás es muy astuto y no habla al oído. Y Dios a usted no le habla al oído, le habla al corazón. Y va a su espíritu. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y vida. Espíritu y vida. Escúcheme bien, no es cominillo, es espíritu y vida. O sea, cuando Dios me habla, lo que yo estoy recibiendo es algo poderoso. Claro, es algo poderoso que en algún momento lo voy a necesitar. ¿Sabe para qué? Para todo lo que Dios ha preparado. Para todo lo que Dios ha preparado para mí o para todo el camino que me toca a mí recorrer. Claro, acuérdese que usted y yo estamos en una carrera individual, corriendo todos hacia una meta. Amén. Y usted necesita esa palabra. En el reino nosotros necesitamos no solo tener a nuestro rey, sino que de ese reino recibir la instrucción para poder representar y establecer ese reino, usted y yo acá en la tierra. El segundo paso requiere una actitud de obediencia de parte de usted para responder a la palabra de Dios, ya no como usted quiere, sino en obediencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos respondiendo en obediencia a lo que Dios nos habla, entonces estamos respondiendo en fe. Cuando usted y yo respondemos en obediencia a lo que Dios nos habla, entonces estamos respondiendo en fe. Entonces yo puedo decir, oh Señor, yo tengo fe en lo que tú me dices. Porque ya no estoy cuestionando lo que Dios me habla, sino que estoy respondiendo en obediencia a lo que Dios me habló. ¿Me entiende? Por eso no es el sacrificio, es la obediencia. Amén, es la obediencia. Por eso la importancia de las actitudes, porque las actitudes son tan poderosas que llegarán a influenciar en nuestro destino. Su actitud y mi actitud para recibir de Dios es tan poderoso que al final va a llegar a influenciar en su destino. Efecto, consecuencia, causa, efecto. Causa, consecuencia, efecto, causa, eso mismo. Efecto, consecuencia, ¿sí? Causa y efecto. Sí, yo lo sabía, Cristian, pero... Claro, va a influir en su futuro. Vamos a Gálatas 6:7. 7 y 8. Mire lo que dice Gálatas en el nombre poderoso de Jesús. Dice, no os engañéis. Aquí está hablando Pablo a la iglesia, a los Gálatas. Le está hablando a la iglesia, al cristiano, al creyente. Le dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. O sea, yo me puedo vestir de seda, como dice el mundo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Le vuelvo a repetir. La importancia de nuestras actitudes. La importancia de nuestras actitudes, porque las actitudes son tan poderosas, escúchame bien, que van a llegar a influir en nuestro destino. Nuestras actitudes son tan poderosas, hermano, que van a traer una consecuencia, un resultado mañana a su vida y a mi vida. Toda actitud que usted y yo tengamos hoy día, va a influenciar en todo lo que queremos alcanzar mañana.
Por eso Pablo es claro, dice, hey, no se engañen, no se hagan leso. Claro, no se hagan leso, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, ¿qué va a segar? Vida eterna, lo que espera. Lo que espera. Pero si yo en este tiempo estoy sembrando contienda, disensión. Si yo en este tiempo estoy sembrando todo aquello que Dios me dice que no siembre, ¿por qué? Porque me está advirtiendo que no lo puedo burlar, que no lo puedo hacerle eso a Él. Si yo estoy sembrando lo que no tengo que sembrar, ¿qué es lo que voy a cosechar mañana? Tempestad. Tempestad, ¿sabe por qué? Porque no puedo burlar a Dios. No lo puedo burlar ni con mis palabras ni con mis actitudes, sino que mi actitud tiene que ser correcta delante del Señor. Por eso Pablo le advierte a los Gálatas y le dice, hey, no os engañéis, no se hagan leso ustedes, no cierren sus ojos. Sino que dice Pablo, Pablo dice, lo que ustedes hagan, eso será lo que ustedes van a alcanzar. O sea, nos conviene andar en obediencia. Diga conmigo, me conviene andar en obediencia. Claro. Porque así no solo, hermano, puedo esperar, cosechar, alcanzar. No solamente puedo esperar alcanzar algo en el futuro que sea para esta tierra, sino que más bien voy a alcanzar lo que Dios un día por medio de Cristo también me entregó, salvación y después la vida eterna. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces las actitudes que ustedes cogen en este tiempo para vivir su vida serán las que van a marcar su futuro, y no solo marcarán su futuro, sino que también serán las que marcarán su bendición. Claro, la actitud que usted escoja para vivir cada día, hermano, no solo va a marcar tu futuro, sino que también va a marcar tu bendición. Pablo dice que el que siembra para la carne, sí, va a cegar, ¿qué cosa? Corrupción. Pero si la actitud de aquel es diferente, dice que empieza a sembrar para el Espíritu, para su vida espiritual, para todo lo que Dios tiene para él, preparado para él. Dice que al final va a cegar vida eterna. Va a cegar vida eterna. Por eso es importante aquello, porque nuestras actitudes marcarán no solo nuestro futuro, sino que también nuestra bendición. Ahora, si nuestras actitudes no son las correctas, podemos llegar a marcar un futuro diferente, un futuro de maldición. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo maldición? Si Dios nos bendijo, usted es un bendito. Ese es el principio, y que usted ya fue bendecido, usted es un bendito. Y el problema no está en que usted es un bendito. El problema es que tomamos el camino diferente que acarrea maldición. No es que usted sea maldito. Usted es un bendito, pero al no tomar el camino correcto, el camino que Dios establece por su palabra, hermano, acarreamos maldiciones como efecto, causa y efecto. Otra vez, voy a parar al revés, capaz que me salga correcto. Claro, empezamos a caminar en el camino correcto, en el camino incorrecto, y el camino incorrecto, ¿qué es lo que trae? Trae lo que Dios nunca nos envió, trae lo que Dios nunca quiso para nosotros. Por eso la importancia de que usted y yo podamos reconocer y decirle al Señor, Señor, es verdad, necesitamos caminar en obediencia, porque es la obediencia la que abre los cielos. Es la obediencia la que me lleva a soñar, a visionar todo lo que tú has preparado para mí. Porque eso hace la fe, te hace soñar y visionar, pero esa fe tiene que ir en obediencia a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice. Porque ¿cómo usted y yo vamos a visionar un futuro si no vamos en obediencia? ¿Cómo usted y yo nos vamos a parar en medio de la tempestad, hermano, si no estamos sujetos a la palabra? No, venga lo que venga, yo no puedo burlar a Dios. Me va a venir un problema y me va a botar. ¿Y sabe por qué? Porque va a salir de mí lo que realmente hay, y no lo que digo que tengo. Por eso la importancia de esta palabra. ¿Cómo vamos a engañar a Dios? En algún momento vamos a enfrentar situaciones, hermanos, que vamos a querer tomarlo de Dios, pero si nuestras actitudes fueron incorrectas, esa actitud, eso que nosotros guardamos, ahorramos, estamos recogiendo como cosecha, no nos va a servir, no nos va a sostener. ¿Y por qué no nos va a sostener? ¿Sabe por qué? Porque a Dios no lo podemos burlar. Claro, no lo podemos burlar, nos engañamos nosotros mismos pretendiendo hacerlo. Por eso es importante que usted y yo podamos tomar la palabra y no torcerla a nuestro favor, sino que cumplirla. Cuando usted y yo no torcemos la palabra, hay gente que no le gusta. Claro,
Pero el cumplimiento, hermano, es mejor que cualquier sacrificio. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Y cuando usted y yo crecemos con esta palabra, hermano, usted y yo crecemos plantados. Crecemos plantados, por eso usted puede venir el agua, puede venir el viento, su hoja, su fruto va a permanecer, su gozo nadie se lo va a robar. Si nuestras actitudes son las correctas, podemos llegar a marcar un futuro, con maldición. Si no son las correctas, podemos llegar a tener un futuro que no esperamos por causa de lo que sembramos a través de nuestra desobediencia y rebeldía. Y esto no porque usted no sea bendito. Escuche bien, no porque usted no sea bendito, usted es un bendito. Sino que la causa es que usted no busca o no quiere caminar en obediencia, sino bajo sus propios principios, pensamientos o concupiscencia. ¿Sabe lo que significa la palabra concupiscencia? Significa sentir deseos no gratos a Dios. Concupiscencia significa tener tendencia a pecar, tener un apetito desordenado de placeres que no agradan a Dios. Y usted y yo podemos caminar bajo nuestros principios, mire, y bajo nuestra propia voluntad buscando todo aquello y viviendo viviendo una vida normal. Pero usted y yo sabemos que a Dios no lo podemos burlar, que tarde o temprano vamos a tener que recoger el fruto de lo que usted y yo hemos sembrado. Claro, vamos a tener que recoger el fruto de lo que quizás un día Dios no habló, no obedecimos y seguimos con nuestra misma forma de ser. Cuando viene la palabra y la palabra te confronta, por eso que no hay mejor cosa que decir, no, Señor, es verdad tu palabra, Señor, es verdad, si está escrito es tuya, y si es tuya y yo estoy haciendo lo contrario, voy a cambiar mi semilla para que mañana cambie mi cosecha. Voy a cambiar mi semilla para mañana recoger no lo que yo buscaba, sino que lo que tú me enviarás, Señor. Pero no se asuste. Dígale al de al lado, no te asustes. Porque la capacidad de responder a las circunstancias, escúcheme, le vuelvo a repetir, o de responder a las situaciones bien o mal, o con la actitud correcta o no, esa la escoge usted. Y esto es lo bueno de Dios. Que todo lo que le hizo, Dios a usted le dio la capacidad de escoger cómo se quiere conducir. A usted Dios le dio la capacidad, escúcheme bien, de escoger si su actitud es buena, es mala, responde con algo bueno o con algo malo. Porque esa capacidad Dios se la dejó a usted. Por eso, yo no puedo rebatir en usted. Lo que tengo que, mira, esto es lo que establece Dios, eso es lo que Dios me mandó a hacer. Mira, esto es lo que dice, hermano, esto es lo que dice la Escritura, hermana, esto es lo que Dios establece. Ahora usted verá si camina rectamente y delante de Dios o busca torcer la palabra a su favor. Pero lo que usted y yo recibimos de Dios es para vida eterna. Es para vida eterna. Lo que usted y yo recibimos de parte de Dios es para que mañana nos podamos gozar juntamente con Él, recoger lo que hemos estado sembrando. Eso lo determiné, decía yo. La capacidad de responder a las circunstancias o responder a las situaciones bien o mal o con la actitud correcta o no, eso lo escoge usted, eso lo determina usted. Por eso la Biblia nos habla en Deuteronomio, le decía, de las consecuencias de obedecer y las consecuencias de no hacerlo, de desobedecer. La Biblia dice allí que bendito serás si obedeces, pero también dice que maldito serás si desobedecieres. Entonces ahora la maldición, diga conmigo, es ausencia de bendición. Si usted no es un bendito es porque hay algo que de alguna forma ha robado lo que Dios puso ahí para usted. Claro, es como la oscuridad es falta de luz. De momento que usted enciende una luz, lo que está oscuro aclaró, ¿o no? ¿Cierto que sí? Entonces, si no hay bendición, hay maldición, necesitamos cambiar aquello por lo que Dios nos dio. Necesitamos cambiar aquello por la obediencia a la palabra de Dios. La ausencia de bendición es ausencia de obediencia. Mire, la maldición es ausencia de bendición. Y la ausencia de bendición es ausencia de obediencia. Es ausencia de obediencia, así como la oscuridad es consecuencia o ausencia de luz. Donde hay maldición también la hay por la ausencia de obediencia. Entonces donde hay obediencia hay bendición. Diga conmigo, hay bendición. Por eso me conviene ser obediente a lo que Dios establece.
¿Sabe por qué? Porque si estoy en mi voluntad, ¿cómo podrá haber bendición si la bendición viene por la obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios habla, a lo que Dios establece? Yo prefiero reconocer mi pecado delante del Señor y decir, Señor, perdóname, me he equivocado. Perdóname, he querido hacer las cosas a mi manera, he querido torcer la escritura a mi forma, he querido buscar, Señor, lo que yo quiero a través de tu palabra y en realidad no he buscado aceptar tu voluntad. Porque cuando usted y yo nos acercamos a Dios, por eso la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, Señor nuestro. Porque cuando nos reconocemos nuestra falta, Dios nos restaura, Dios nos levanta, Dios nos perdona. Claro, Dios nos perdona, pero imagínense usted y yo llegando un día a la presencia del Señor, diciéndole, aquí estoy, Señor, me hice alas. Claro, imagínese usted llegando a la presencia del Señor con alas y Dios tomándole y sacándosela. ¿Qué venís con alas? Claro, si usted y yo necesitamos llegar conforme a lo que Dios estableció. Y allá Él verá y nos dirá, pasa, buen siervo, al gozo de tu Señor, bendito de mi Padre. Entonces, donde hay bendición no puede haber desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque si hay desobediencia hay maldición. Ahora, habrá momentos, situaciones en la vida donde vendrá la duda, pero por sobre la duda siempre debe estar la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando se cree o cuando se dice tener fe, también se obedece. Imagínese usted, mi hermana María, diciendo, oh pastor, yo estoy lleno de fe y desobedeciendo todo lo que uno le dice. ¿Podrá haber fe? Si la fe viene a través de la obediencia también. Yo no puedo decir tengo fe si no obedezco lo que Dios me dice, y todo lo que Dios nos habla es para que usted y yo lo pongamos en acción. Acuérdense que la fe sin obra es muerta, o sea, no nos sirve. Todo lo que Dios nos habla es para qué, para que lo pongamos. Un ejemplo, hermana María. Ya, es para que lo pongamos en obediencia. Claro, si no, usted no puede caminar con un saco de fe. No puede caminar con un saco de promesa. Hermano, ¿y qué hace con esa promesa? No, que son las que Dios me ha dado. Y póngala en acción. Ejecútela, ejerza fe. Ejerza obediencia. Eso le estoy diciendo, ejerza fe, ejerza obediencia. Porque la palabra de Dios no viene a preguntarnos si queremos, viene como un mandato, es un mandato para nosotros. Entonces la ausencia de bendición en la vida de cada creyente es solamente por una cosa. ¿Y sabe cuál es esa cosa? Es porque esa persona vive en rebeldía y desobediencia. Porque cada vez que usted obedece a lo que Dios dice, hay una consecuencia, escúcheme, hay una consecuencia que viene por la obediencia a lo que Dios le dijo. Cada vez que usted obedece a lo que Dios le dice, hay una consecuencia que viene a causa de lo que Dios le dijo. ¿Sí? Por eso dice Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembrare, o sea, cuando Dios nos habla, y yo pongo en obediencia lo que Dios me habla, yo estoy sembrando algo que después yo como consecuencia de esa obediencia voy a esperar venir. Claro, porque Dios es el que crea las condiciones. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, Dios creó la condición, pero el que tiene que obedecer es usted. El que tiene que obedecer es usted, y como consecuencia de su obediencia, ¿sabe lo que viene? Algo de parte de Dios, una respuesta de parte de Dios a lo que usted obedeció, el fruto de su obediencia. Entonces hay una consecuencia que viene por la obediencia a lo que Dios dice. Es como cuando usted, mire, le voy a poner un ejemplo acá que lo pillé y lo pegué acá. Es como cuando usted trae los diezmos al alfolí, si no los trae, ¿abrirá Dios los cielos? ¿Cierto? Pero Dios, ¿qué dijo? Yo los quiero abrir. Dice, yo abriré las ventanas, pero si usted no, eso es un acto de desobediencia. O sea, no puedo yo, la consecuencia es que no puede venir bendición si hay desobediencia. ¿Cierto que sí? ¿Le abrirá Dios los cielos? Dijimos que no. ¿Dios le derramará su bendición hasta que sobreabunde? Claro que no, porque ya Dios nos habló. Yo no lo puedo engañar. Si Señor, bendíceme. Y Dios me dice, me está hablando ahora, me dice, hey, tú no me puedes engañar a mí. Yo siempre digo, usted y yo podemos saltar, hacer todo lo que se nos ocurra. Pero la consecuencia viene por causa de nuestra obediencia. Y el que se abra los cielos, se derrame la bendición sobreabundante sobre nosotros, que Dios ahuyenta al devorador de nuestros frutos, es causa de nuestra obediencia. ¿Sí? Es causa, no que Dios se tarde.
No que Dios no quiera, sino que es causa de nuestra obediencia. Por eso usted y yo, ¿qué es lo que hacemos? Cuando oramos a Dios, vamos confiadamente. ¿Sí? Vamos confiadamente. Hay muchos que van a decir, Señorcito, pero tú me conoces. Señor, pero tú sabes. Y Dios me dice por su palabra, no me puedes engañar. ¿Me entiende? Tiene que ver con la obediencia. No le estoy hablando de los diezmos, pero es importante que se toquen siempre. Porque también eso es causa de nuestra obediencia. Acuérdese, su bendición es causa de su obediencia. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Sacrificio? ¿Su diezmo? Obediencia. Y la obediencia lo va a llevar a usted a cumplir con Dios. Y como causa de ese cumplimiento, de esa obediencia, usted como consecuencia de eso va a tener que los cielos se abran. Amén, eso dice la Escritura. Va a haber bendición, no justa, sino que dice sobreabundante. ¿Sí? Y también dice que ahuyentará al devorador del fruto de nuestra tierra. Ese problema, esa situación que usted no esperaba y que vino, que le llevó todo lo que usted en el mes se ganó. Dice, este mes me fue bien, pero tuve tantos problemas que al final esto, bueno, eso es lo que ahuyenta a Dios por usted, lo que usted no ve, pero que sí viene. Decía, porque ¿quién derrama bendición? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién derrama bendición? Dios. ¿Pero quién trae los diezmos? Usted, pues, ¿sí? Claro, la pregunta entonces ahora es, ¿Dios lo hará? ¿Dios no lo hará porque no puede? ¿Dios no lo hará porque no quiere? ¿O Dios no lo hará porque no obedecemos? ¿Cierto que sí? O sea, eso es consecuencia de la obediencia. Entonces el problema nunca ha estado en el poder de Dios ni en la voluntad de Dios para abrirnos los cielos, sino que el problema está en nuestra obediencia. Génesis 12, 1 al 4 dice así. Diga conmigo, obediencia. Génesis 12, 1 al 4 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Mire, le está hablando de algo que Dios iba a hacer. Le está hablando de una consecuencia si él obedecía, ¿o no? Le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y haré un resultado de mañana, un fruto a recoger. Pero ese fruto necesitaba que Abraham, cierto de Abraham, que sembrara la semilla de obediencia. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. ¿Qué es lo que Dios le da a Abraham? Dios le dio promesas a Abraham para su futuro como se las da a usted también. Pero para que se cumplieran esas promesas, a Abraham le tocaría obedecer en el presente para alcanzar en el futuro como cosecha lo que Dios le hablaba por medio de su obediencia. ¿Sí? Esas promesas que Dios le da a Abraham, ¿cuál era la parte que tenía que hacer él? Colocarla en práctica, llevarla a la obediencia. Llevar a la obediencia lo que Dios le hablaba, porque si él llevaba a la obediencia lo que Dios le hablaba, Dios le dijo, te bendeciré, haré de ti una nación grande. ¿Sí? Pero ¿cuál iba a ser cuál era la actitud que tenía que tener Abraham? Caminar en obediencia a lo que Dios le decía. Pero para que se cumpliera, le decía yo, esa promesa a Abraham le tocaría obedecer en el presente para alcanzar lo que Dios le hablaba para su futuro. Y es por eso que no importa cómo sea nuestro presente, porque la obediencia a la palabra de Dios tiene un poder. ¿Para qué cosa? Para cambiar nuestro futuro. La obediencia a la palabra de Dios tiene un poder para cambiar nuestro futuro, porque conforme a la obediencia que tengamos en nuestro presente, será también lo que podamos soñar y visionar para nuestro futuro. Imagínese usted esperando cosas grandes y desobedeciendo en esa área que Dios necesita que usted y yo rindamos a Él. Imagínese usted y yo soñando cosas extraordinarias, pero lejos de la voluntad de Dios. Solo son buenos deseos, ¿sí? Pero una promesa de parte de Dios no puede haber ahí. Porque la promesa de parte de Dios es manifiesta en nuestra vida cuando usted y yo llevamos eso que Dios nos dice a la obediencia que Él establece.
Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Escuche bien, dice el verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Preguntó. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Abraham era un hombre rico. Su padre era un hombre rico. Ellos venían, ella era gente que no era ni siquiera del pueblo de Dios. Pero Dios le dio una orden y él obedeció sin preguntar. O sea, algo pasó dentro de él cuando Dios coloca esa palabra en él. Algo sucedió y se fue Abraham como Jehová le dijo, porque la bendición del futuro se activa por medio de nuestra obediencia en el presente. La bendición del futuro se activa por medio de nuestra obediencia, pero en el presente. Y se fue Abraham como Dios le dijo. Ahí activó su bendición Abraham. Dios le habló y al obedecer él se activó algo en el mundo espiritual, en favor de Abraham. Se activa por medio de nuestra obediencia en el presente, porque a Dios no le podemos burlar. Porque Dios nos puede haber prometido muchas cosas por su palabra. Y usted sabe que en la palabra de Dios para nosotros hay muchas promesas para la iglesia, muchas promesas para el creyente, pero la única forma de que las promesas de Dios se cumplan en su vida y mi vida es a través de la obediencia que tengamos ahora en el presente. Imagínese usted y yo queriendo alcanzar algo mañana que no hemos sembrado. ¿Quiénes viven en el campo? Aquí hay hermanos que viven en el campo. Imagínese usted mañana queriendo sembrar, partiendo al campo, a su terreno, con un saco, con una camioneta, hermano. Voy a ir a cosechar papa, y usted llega al campo y se encuentra que no hay ni pasto. Imagínese a alguien queriendo ir a cosechar algo que no se ha sembrado. Es imposible. Ni por más que salte usted ahí, ni por más fe que tenga usted ahí, le van a aparecer las papas sembradas, si usted sabiendo que tenía que sembrar no sembró. ¿O no? Claro, podemos hacer cualquier malabar ahí, seamos de la denominación que sea. Si no hemos sembrado, la Biblia claramente dice en Gálatas 6:7, no podemos burlar a Dios. Si no hemos andado, eso habla de obediencia. De obediencia, de responder a lo que Dios nos habla. ¿Para qué cosa? Para usted y yo poder alcanzar lo que Dios también establece para nuestras vidas. Es a través de la obediencia que tengamos hoy para Él. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, dice Pablo, eso también segará. Y se fue Abraham en el verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí podemos ver que Abraham dejó todo por la palabra que Dios le dio. Dejó todo, aun cuando todo lo que Dios le hablaba dependía de la obediencia que tuviera él a la palabra que Dios le había hablado. Aún todo lo que Dios le hablaba dependía, mire, toda esa promesa que Dios le dio dependía de la obediencia que tuviera él a lo que Dios le había hablado. Y es lo mismo que pasa con usted. Usted y yo venimos aquí, este es nuestro Harán. Aquí Dios nos habla. Y conforme a lo que usted reciba acá y obedezca de lo que Dios le habla, así será también lo que usted mañana alcance. ¿Me entiende? Porque esto no es porque usted sea más grande, más chico, más rubio, más moreno. No, esto pasa por obediencia. Obediencia. Dios demanda de la iglesia obediencia, porque Dios se quiere glorificar a través de ella. Dios se quiere glorificar a través de usted, y a través de usted también en su casa, en su familia, en su hogar. Pero Dios necesita obediencia. Diga conmigo, obediencia. Entonces Dios crea las condiciones, pero la actitud para responder y alcanzar lo que Dios nos habla siempre dependerá de usted. Dios, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. Y le dijo, allí te bendeciré, allí te engrandeceré. ¿Cierto que sí? No le entregó algo físico, le entregó una palabra. Así como se la entrega a usted. Pero lo que marca la diferencia en Abraham no es solo su fe, es su obediencia a lo que Dios le dijo. Porque, escúcheme bien, fe sin obediencia no es fe. Claro, fe sin obediencia no es fe, porque entonces usted estaría creyendo lo que usted quiere creer, pero no lo que Dios establece o nos manda hacer por medio de su palabra. Cuando Dios nos habla por su palabra, no solo coloca fe, sino que esa palabra viene a usted y a mí demandando obediencia. Por eso, ¿qué es lo que hace la palabra? Aviva nuestra fe, la fortalece, la riega para que usted, cuando yo la recibamos, nos fortalezcamos y digamos, amén, Señor, voy donde tú quieres que vaya, hago lo que tú quieres que haga. Esa actitud no la determina Dios, sino que la debe determinar usted. Por eso las circunstancias
o situaciones y circunstancias no pueden determinar tu futuro. Conforme a la palabra de Dios, su futuro lo determina usted. Conforme a la palabra de Dios, su futuro lo determina usted. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, el futuro, ¿quién lo determina? Usted. Porque lo que usted siembre será lo que va a cosechar como futuro. ¿O no? Su futuro lo determina usted. Lo debemos determinar nosotros, pero conforme, no conforme a lo que pensamos, es conforme a lo que Dios nos habla. Y ahí está la diferencia. En que nosotros muchas veces determinamos nuestro futuro pensando como pensamos. Queriendo hacer como pensamos y no en obediencia a lo que Dios establece. Y el futuro lo determinamos, nuestro futuro, mira, nuestro presente. La obediencia en el presente puede cambiar ese mal futuro que traíamos o que venía para nosotros, pero haciendo los cambios y los ajustes ahora. Y ya no conforme a lo que yo pienso, sino que conforme a lo que Dios establece, porque como yo pensaba, mi futuro se veía negro. Así estábamos en el mundo, como pensábamos nosotros, ¿cómo estaba nuestro futuro? No había ni futuro, no sabíamos si llegábamos al otro día. Claro, pero cuando llegamos a Cristo, empezamos a soñar. Dijimos, oh Señor, qué bueno. No, me siento diferente, hay nuevas expectativas, porque la palabra es novedad de vida. Nueva expectativa, y usted empezó a decir, no, yo quiero, lo que antes no podía pensar, ahora lo puede pensar, porque hay algo dentro suyo que le da la confianza para hacerlo, que le da la fortaleza para hacerlo. Y por eso usted dice, no, yo antes era así, ahora voy a ser diferente, porque sé que Dios es real, sé que Dios es legal y sé que Dios es justo. Pero imagínese, en Cristo, nueva criatura, y volviendo cada día a ser lo mismo que éramos antes, haciendo lo mismo que hacíamos ayer. Gálatas 6:7, pero dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces tu futuro no lo determinan las situaciones o circunstancias, sino la actitud que tengamos para responder a ella conforme a la palabra que Dios nos da. Eso va a determinar su futuro. Acuérdese lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Su travesía tenía que durar 40 días, pero ¿qué fue lo que pasó? Su decisión los llevó a caminar 40 años. Dios dijo 40 días, pero su desobediencia lo hizo dar vuelta por un camino que Dios no quería. 40 años. 40 años y no entró la primera generación, sino que todos aquellos de 20 años hacia abajo, los demás se perdieron todo en el desierto. O sea, hay consecuencias, escúchame bien, de caminar en obediencia, y hay consecuencias también de caminar en desobediencia. 40 días, 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Se alargó más de lo que Dios pensaba, de lo que Dios establecía. Ahora a lo mejor usted no puede cambiar lo sucedido en el pasado, escúcheme bien, pero sí podemos cambiar lo que enfrentamos hoy día. Si hay algo malo que usted está viviendo hoy día, cambia hoy la semilla. Cambie su actitud. Claro, su actitud al recibir la palabra de Dios. Aprendamos a ser obedientes a ella, a sujetarnos a ella, aunque no nos guste obedecer. ¿Sabe por qué? Porque esto no se trata, el reino no se trata de grado, de jerarquía. Se trata de obediencia. Por eso, cuando la mamá de los hijos de Zebedeo le dice, que se gane uno de mis hijos a la derecha y otro a la izquierda cuando estés en tu trono, en tu reino. Jesús le dijo, no, le dijo, mira, de mi copa podrán beber, pero eso yo no se lo puedo dar, eso solamente lo puede dar mi Padre, solamente lo puede dar mi Padre, solamente lo establece Dios, lo conoce Dios. O sea, no le dijo que no, sino que le dijo, él no, pero alguien sí. Y hay cosas que yo no, pero Dios sí. Y Jesús le dijo, el que quiera ser el mayor, sirva en esta tierra. Mire, le entregó la clave y la llave. Humíllese, le dijo. Humíllese, le dijo, porque el que sirve, a ese Dios lo exalta, el que se humilla. El mayor no es el que está por sobre, es aquel que se humilla. Es aquel que calla cuando hay insolencia, cuando hay faltas de respeto, cuando hay muchas cosas así. Ese es el que calla, el que guarda silencio. ¿Sabe por qué? Porque ese sabe que su causa está en las manos de Dios. Ni que Él es el juez justo, dicen. Por eso la importancia de que usted y yo aprendamos de obediencia. ¿Sabe por qué? Porque estaremos sembrando algo bueno para nuestro futuro.
Estaremos sembrando no solamente para esta tierra, sino también para la vida eterna. ¿Sabía usted que usted y yo vamos a ser galardonados según sean nuestras obras? O sea, si usted mira a su vecino, al que está al lado suyo, usted no sabe si él va a recibir lo que va a recibir usted o va a recibir menos de lo que va a recibir usted. Porque va a ser conforme a nuestras obras, a lo que Dios establece acá, que usted y yo obedecimos e hicimos. Así va a ser nuestro galardón. Cuando yo veo galardón, yo digo, en el cielo va a haber jerarquía. Acá en la tierra a lo mejor no, pero en el cielo sí. Porque ¿para qué el galardón? Nos va a galardonar según sean nuestras obras. O sea, ¿para qué? ¿Por qué no a todos parejos? Acá en la tierra, pero en el cielo. A lo mejor los fracasos que hemos tenido no se pueden cambiar, pero si cambiamos nuestra actitud, determinándonos a vivir conforme al plan de Dios, le aseguro que cambiará nuestras vidas. Si cambiamos las actitudes, llegaremos a cambiar también nuestro presente, cambiará nuestro futuro y cambiaremos también nuestro destino. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dejó esa decisión a usted y a mí. Esa es una decisión que usted y yo tomamos. Por eso Deuteronomio dice: delante de ti he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Él nos da su parecer, nos dice, más yo te aconsejo, o sea, nos da no su punto de vista, sino que nos da la claridad para poder escoger bien. Dice, yo te aconsejo, escoge vida. Y nosotros los porfiados escogimos maldición, escogimos problemas, situaciones, circunstancias, para enfrentar y más encima sin Dios. Las actitudes que usted y yo tengamos será lo que Dios usará para cambiarlo todo. Será lo que Dios usará para cambiarlo todo. Entonces la pregunta de hoy día es, ¿usted quiere que cambien las situaciones y circunstancias que enfrente y vive en su vida? Todos queremos que cambien cosas que usted y yo no podemos cambiar. Queremos que hayan respuesta en esas áreas donde usted y yo no hemos encontrado respuesta. ¿Usted quiere salir del pasado para darle una nueva dirección a su presente y a su futuro y a su destino? Entonces, tomemos esta palabra que Pablo enseña a los Gálatas. No busquemos engañar a Dios, sino que presentémonos delante de Él en obediencia. Tal cual estamos, tal cual somos. Presentémonos y si hay algo que pedirle perdón, pidámosle. ¿Y sabe lo que va a empezar a ocurrir hoy día si usted hace eso? Algo va a empezar a cambiar en el mundo espiritual y acuérdese que esa cosecha mala que venía va a empezar a cambiar por algo bueno de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted se determinó. Y cuando usted y yo nos determinamos, Dios tiene el poder para mudar los tiempos. Dios tiene el poder para cambiar tiempos de maldición en tiempos de bendición. Dios tiene el poder para darle vida a aquello que está estéril. Claro, para abrir esa puerta que alguien cerró, Dios la puede abrir, Dios tiene ese poder. A lo mejor usted y yo naturalmente no. Años hemos buscado, hermanos, ser bendecidos en ciertas áreas. Pero si usted y yo buscamos en obediencia lo que Dios establece para su vida y mi vida, ¿sabe lo que va a ocurrir con usted? El cielo se le va a abrir. El cielo se le va a abrir y en el área que usted necesita en su vida. Porque eso hace la obediencia, eso hace el que usted y yo nos presentemos delante de Él, a cara descubierta, a rostro descubierto. Por eso dice, no os engañéis. O sea, ¿para qué nos vamos a seguir haciéndole eso? Mejor vengamos delante de la presencia del Señor, con la actitud correcta, a oír la palabra de Dios, a decir, gracias Señor. Gracias porque sé que si hay algo que me incomoda es porque tú lo estás sacando para acomodar lo que tiene que estar ahí. Serán nuestras actitudes lo que lo cambiarán todo. Génesis 13, 1, 2, mire, termino, voy a leer rapidito aquí esta cita, que sé que no me va a dar el tiempo. Tiempo hay, yo tengo, yo no sé usted. Génesis 13, 1 y 2 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, escuche bien, no era pobre. Si aquí Abraham no tenía una necesidad. Por eso la Biblia marca que fue la obediencia. ¿Y por qué la obediencia? Porque le creyó a Dios. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, Abraham podía haber dicho, ¿y por qué no subís tú?
Pero él no tuvo esa actitud, él se humilló, amén. Su actitud es una actitud de humillación, de obediencia. La obediencia es una actitud de humillación delante del Señor. Por eso cuando usted de repente ve a alguien corriendo y dice, ¿y este que le pagan que anda así? No, es la obediencia. Porque cuando usted entiende a quién sirve, hermano, a usted no le importa lo que pase con los demás. Lo que digan los demás, a usted le importa, su compromiso es para con el Señor. Es para con el Señor, usted le cierra el oído a los demás y usted le abre el oído a Dios. Porque sabe que de ahí, esa es su fuente. De ahí viene su bendición. Y eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. Necesitamos nosotros caminar en obediencia. ¿Qué importa lo que tengamos o no tengamos? Mientras más tengamos, más humilde. Mientras más tengamos, más humilde delante del Señor. ¿Sabes por qué? Porque más Dios irá añadiendo. Más Dios irá añadiendo. Porque no se trata de jineta, no se trata de rango, no se trata del que tiene o no tiene, se trata de obediencia. Amén, se trata de obediencia. Rico en oro, verso 5 dice, también Lot andaba con él, tenía ovejas, vacas y tiendas. Mire, Lot también tenía. Dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Verso 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Escuche. A Abraham le daba lo mismo el lugar por donde le tocara caminar o habitar. ¿Por qué? Porque sabía que si era obediente a Dios, si era obediente a lo que Dios le hablaba, ¿sí? Si era obediente a Dios, no era la tierra o el lugar lo que lo iba a bendecir a él, sino la obediencia que tuviera a la palabra que Dios le había hablado. ¿Sí? No era el lugar ni la tierra, sino que era la palabra a la cual Dios le había hablado. Verso 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Vio toda la llanura del Jordán que toda era de riego, como el huerto de Jehová. Mire cómo ve Lot la llanura del Jordán, dice. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces cuando tenemos que obedecer. Empezamos a pensar conforme a nuestro razonamiento, conforme a lo natural, y empezamos a hallar que es bueno lo que nosotros pensamos, que la decisión que estamos tomando es la correcta. Así pensó Lot. Dice, Lot no se da cuenta que la bendición que podía caer sobre él o que iba a caer sobre él recaía porque había una palabra que Dios había soltado sobre Abraham. Y dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como el huerto de Jehová. Mire, no vio las cosas mal. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que las decisiones que tomamos las hallamos? No, si esto seguro que es de Dios también. La decisión que tomó Lot era mala, muy mala. Pero a él, ¿cómo le pareció? Como el huerto de Leo. O sea, no, esta me cayó del cielo. Claro, el Espíritu Santo me habló. Así es la decisión que tomó Lot. Dijo, no, como miró, dijo, no, yo también veo. Dice, como la tía, dice, como el huerto de Jehová, perdón, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, o sea, como el Edén, imagínense, el ojito que tenía Lot, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Mire para dónde iba para un lugar que Dios iba a destruir, pero a él le pareció ese lugar, ¿cómo le pareció? Como el huerto del Edén. Y así son nuestras decisiones. Nuestras decisiones realmente dicen, no, si Dios total conoce, Dios es bueno. A mí el Espíritu Santo me habla también y yo sé que lo que dijo el pastor no tiene nada que ver. Y empezamos a ver por sobre la profeta mayor. Empezamos, hermano, a hacer cosas por sobre lo que la palabra establece para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque al hombre todos los caminos le parecen rectos en su propia opinión, dice la Biblia. Pero el final de eso dice que es de muerte. ¿Sí? Y dice que eso pasó con Lot. Jehová iba a destruir esa tierra, pero es la tierra donde había pecado, donde había maldad, donde había Sodoma, de ahí viene el sodomita y todas esas cosas. Donde estaba todo cambiado, donde todo iba en contra de la ley, lo establecido por Dios, lo halló bueno. Es más, dijo, oye, esto es como, esta tierra es tan buena que se parece al huerto del Edén. Y
Y resulta que no podía ver que Jehová iba a destruir esa tierra. Y hay cosas que muchas veces nosotros vemos bueno, hermano, hallamos bueno y vamos camino a perdición. Vamos camino a algo que Dios nunca asignó a nuestras vidas. ¿Quiere que le diga algo? Dios nunca va a asignar algo torcido a nuestras vidas. Dios nunca, hermano, va a asignar algo torcido a nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es ni injusto ni tampoco ciego. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, ojo con lo que vio Lot en la Biblia aquí. Ojo con lo que vio Lot. En la Biblia dice aquí que él vio a Sodoma y a Gomorra como el huerto del Edén. Y hay cosas en nuestra vida que nosotros también, que a vista nuestra parecen buenas, pero al final de ellas, lo único que acarrean es condenación. Hay cosas que a nosotros nos parecen de maravilla, pero al final, si no sabemos, si no nos damos cuenta, nos alucinamos con estas cosas, al final vamos a llegar un día a la presencia de Dios, ni por más que hayamos estado en la iglesia, vamos a ir a parar a donde Dios nunca quiso que usted y yo fuéramos a parar. Por eso siempre la palabra nos está empujando a cambiar nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque conforme a la actitud que tengamos por dentro, será lo que alcancemos como destino. ¿Me escuchó? Conforme a la actitud que tengamos en nuestro corazón a responder a la palabra de Dios, será lo que usted y yo alcancemos como destino. Por eso la importancia de entender y conocer cuál es la causa de tu bendición. ¿Cuál es la causa de tu bendición? Porque la causa de la bendición de Lot era la palabra con la cual caminaba Abraham. Por eso lo que vio Lot, lo vio conforme a su razonamiento, lo vio conforme a sus deseos y sus pensamientos. Y hay muchas cosas que usted y yo queremos, queremos que muchas veces, hay muchas cosas que usted y yo queremos y muchas veces las vemos como las vio Lot. No, esto es de Dios. Y no es así. Hay cosas que la palabra nos va a ir enseñando y aclarando, las cuales usted y yo vamos a tener que tomar si queremos realmente que Dios nos dé la respuesta que usted y yo necesitamos para todo lo que queremos hacer. ¿Sí? Yo siempre digo, hay cosas que muchas veces uno le pide a Dios y Dios se las da. Y hay otras cosas que nosotros nunca le pedimos a Dios y llegan solas. Y ahí está el problema. Que tu bendición y mi bendición no viene sola. Viene por obediencia a Dios. Póngase de pie, por favor. Hay muchas cosas que usted y yo queremos, que muchas veces las vemos como las vio Lot. Cosas que a nuestra vista parecen buenas, pero que al final solo traen sufrimiento y destrucción. ¿Qué es lo que vio Lot? Lot vio a Sodoma y Gomorra como el huerto del Edén. Pero ¿sabe cómo lo vio? Bajo su propia vista y razonamiento. Dice que vio a Sodoma y a Gomorra como a la tierra de Egipto, en la dirección de... vio a Sodoma y a Gomorra. Dice, vio a Sodoma, se me perdió la cita. Alzó sus ojos y vio toda la tierra, la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Y muchas veces así como piensan muchos creyentes, piensan que todo lo que viene a nuestra vida viene de Dios, y no es así. No es así. Si usted y yo estamos, mire lo que le voy a decir, estamos pidiendo algo a Dios, Dios traerá la respuesta que necesitamos. ¿Pero por qué la traerá? Porque usted y yo estamos caminando en la obediencia que Dios también requiere. Acuérdese que usted y yo podemos querer muchas cosas, anhelar muchas cosas, pero no podemos burlar a Dios. No podemos hacerle eso a Dios diciéndole, Señor, pero tú sabes. No, Él sabe, es verdad que Él sabe. Y sabe más que nosotros. Él conoce todo lo que hay en nosotros, Él contempla todo, sus ojos contemplan toda la tierra. Por eso nos conviene ir cada día delante de Él, dice, como obrero y como obreros aprobados, o sea, en obediencia, cumpliendo. Porque así usted y yo, mire lo que le voy a decir, las circunstancias, las situaciones o los problemas que enfrentamos no van a marcar nuestro futuro, sino que al contrario, usted y yo en el presente nos vamos a dar cuenta que hay algo que cambiar, que hay ajustes que hacer para todo lo que queremos alcanzar mañana. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor, me faltó tiempo, mañana vamos a continuar en el programa. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar por Paulina, por su vida. Vamos a orar por Paloma y vamos a orar por Mónica. Amén.
Vamos a orar a Dios dando gracias por su palabra. Señor, te damos gracias.